Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos ayudar, concienciar y visualizar. ¿Cómo? De la mejor forma posible, escuchando diferentes historias de personas con diabetes, historias que merecen ser contadas, historias que merecen ser narradas. Hoy tenemos con nosotros a una amiga muy conocida en las redes sociales y también a nivel personal. Tuve la suerte de encontrarme con ella por fin en el Experience Day, en el reencuentro de este año, después de muchos años de, bueno, pues de conocimiento virtual, ¿no? Y nos desvirtuamos y por fin nos pudimos dar un abrazo como se merecía. Tenemos a Elena Sereno de Udero, que desde Alcorcón. ¿Qué tal estás? Hola Susana, encantada. Muchísimas gracias por permitirme participar en este proyecto. Y nada, pues muy bien. Aquí estoy pasando un poco menos de calor. Muy contenta de estar aquí hoy. Bueno, pues para mí es una gozada que hayas querido participar y unirte en este proyecto, donde queremos dar voz a los pacientes de personas con diabetes, que en muchas ocasiones, ¿no? Pues se escuchan hablar a grandes profesionales, nutricionistas, psicólogos, pero creo que ya es hora de dar la voz a los pacientes, ¿no? Además, aquí en este espacio damos voz a los diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3. No hacemos diferenciación, LADA, porque al final todos compartimos esta patología y debemos de estar unidos pues, para estar de la mejor forma posible y reivindicar pues todo lo que necesitamos para estar en nuestro día a día. Bueno, Elena, háblanos un poquito de ti. Cuéntanos, ¿quién es Elena? Pues yo soy Elena y pertenezco a una familia numerosa. Soy súper familiar, tengo tres hermanos. Uno de ellos es una hermana melliza. Ninguno de ellos tiene diabetes, soy la única a la que le ha tocado. En mi familia no conocíamos la diabetes de cerca. Y bueno, soy maestra, pero es verdad que en los últimos años mi trabajo ha estado más enfocado a la administración y actualmente estoy trabajando en centros de salud como Ujú. administrativa, que me permite estar muy cerca de los pacientes también y me gusta mucho Claro. porque de alguna manera también puedes ayudar y poder darle salida a sus necesidades, ¿no? El poder hacer todo lo que puedes por conseguirles una cita cuanto antes, que por ese lado sí que es verdad que la sanidad pública está muy machacada, llevamos unos años muy duros y el Mm. poder estar cerca de los pacientes a mí me hace sentir muy bien, el poder ayudar de alguna manera desde ahí también, no solo a través de mis redes sociales. Está claro, ¿no? Yo creo que la sanidad pública ha sufrido bastante con la pandemia. Yo creo que ya estaba tocada anteriormente, ¿no? Quizá, bueno, pues por falta de recursos y la pandemia lógicamente la pasa factura como a todos nosotros, ¿no? Que tenemos pues un poquito de agotamiento, de fatiga, incluso, bueno, pues de momentos duros que hemos pasado. Y creo que es importante reforzarla, ¿no? Y otorgarle las herramientas y el personal que necesita para que esos grandes profesionales pues puedan estar al lado del paciente, ¿no? Está claro, eso es muy importante y tenemos que luchar por ello, por mantenerlo. Mm. Totalmente de acuerdo. Bueno, profesora y luego parte de administrativa en el ámbito sanitario. Mm. Vaya cambio. O sea, Sí, no sí, sé. radical, muy radical. Bueno, yo en su día, cuando acabé magisterio, decidí hacer también psicopedagogía. Tengo un ciclo de grado ¿Mm? superior de infantil. Bueno, siempre me enfoqué a la educación, pero bueno, no oposité. Entonces, al final, pues la vida me fue llevando a la formación no formal. Estuve coordinando campamentos y extraescolares con un ayuntamiento varios años. Y con el tiempo, pues mi vida dio un giro y me metí en la administración, que bueno, como tenía que opositar para poder trabajar en colegios públicos y no tenía tampoco experiencia, pues en los privados no podía trabajar porque no tenía suficiente nivel de inglés. Al final es la pescadilla que se muerde la cola y bueno, y hace unos años decidí cambiar. La pandemia me dio la oportunidad de entrar en una bolsa en la administración pública y empecé a cubrir bajas COVID y gracias a eso llevo 2 años trabajando y muy contenta. Mm. Bueno, pues ya está, perfecto. Si no hay un camino, encontramos otro. El caso es Eso es. seguir buscando Mm. alternativas y en un sitio donde encontremos nuestro lugar, que veo que estás a gusto, porque como comentas, estás cerca de los pacientes y de una forma u Mm. otra puedes prestarles tu ayuda. Pero tú haces mucho más, porque en las redes sociales eres muy activa,
Yo me imagino, intuyo, por lo que veo en las fotos de las redes sociales, que tienes que ser muy buena cocinera, porque pones unas recetas, unas fotos, no sé, por lo menos algún día tenemos que quedar para comer, ¿eh? O para Sí, cenar, sí, cuando quieras. porque, vamos, además son recetas muy apropiadas para las personas con diabetes, les das ideas. Mm. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues todo esto viene, siempre lo cuento, gracias a mi abuela y a mi madre y a sus recetas caseras. En casa siempre hemos comido del mercado y comida de proximidad y de temporada. Mi madre estaba en casa siempre, dejó de trabajar cuando se casó y mi abuela era ese apoyo que vivía muy cerca y entonces yo siempre he aprendido recetas de ellas, ¿no? Y luego, aparte, a mí me gusta muchísimo comer. Es algo que cuando me diagnosticaron diabetes en el año 2001, yo lo primero que pensé fue, no voy a poder volver a comer pan y a volver a poder comer dulces ¿no? y a seguir haciendo la vida normal. La suerte que yo he tenido es que mi familia siempre se ha comido muy sano y he aprendido mucho de nutrición desde bebé. ¿No? Lo he mamado, ¿no? El comer bien, el saber combinar alimentos. Me gusta mucho el mundo de la nutrición y aparte de gustarme comer, pues al final, como me gusta comer, me gusta cocinar. Entonces, para mí ha sido muy fácil adaptarme, ¿no? Me di cuenta de que podía seguir comiendo de todo. En mi familia, además, siempre desde el primer momento me apoyaron mucho en eso. Nunca he tenido menús especiales, ni he hecho dieta, ni ningún amigo, ni nadie a mi alrededor ha dicho, oye, mira, tú tienes que comer sin azúcar y de otra manera. Entonces, en ese sentido me he sentido muy apoyada, porque siempre he comido de todo y nunca me he restringido nada, no he hecho dietas nunca y me gusta mucho ofrecer eso, ¿no? Creo que es el mayor potencial que tengo cuando hice la cuenta, que fue en 2014 más o menos, fue porque me animaron mis amigos a dar visibilidad en redes sociales. Como yo llevaba bien la diabetes, gracias a la alimentación sobre todo, porque el deporte es mi talón de Aquiles, me gusta menos, cada uno tenemos nuestros puntos fuertes, pues decidí Lógico. abrir esa cuenta y compartir recetas. Y a raíz de eso y empezar a tener más visibilidad en la comunidad, conocer a gente, ir a encuentros, al Diabetes Experience Day, Ujú, a charlas que se daban. Yo soy de la Asociación de Diabetes de Madrid desde el debut. ujú. Desde el primer momento que estuve ingresada, mi hermano mayor me dio una revista de la asociación y me apunté, fui monitora varios años y he estado siempre muy metida en el mundo del asociacionismo. Me ha gustado mucho trabajar en equipo y conocer gente y me parece muy bonito eso, ¿no? Dar esa parte de mí que luego se ha ido convirtiendo en un popurrí de muchas cosas, ¿no? No comparto solo recetas. Empezó así la No, por cuenta y luego supuesto, comparto un montón de por vivencias, de supuesto. experiencias y luego hemos hecho muchas Está cosas claro. juntos también como comunidad y a lo que puedo pues me apunto. Bueno, está claro, eres una persona muy activa y como dices, no solamente exponer recetas, ¿no? Sino que tu propia experiencia con diabetes del día a día, tantos días buenos como días no tan buenos, que forma parte de nuestra vida cotidiana con esta compañera que nos ha tocado. Y creo que dando esa visibilidad, pero cercana y real, ayudamos a muchas personas, ¿no? Porque no Mm. hablamos de perfección, sino que hablamos de realidad, ¿no? De lo que es el día a día de una persona con diabetes. Vamos a retroceder un poquito, Elena, a ese momento en el que a ti te comentan que tienes diabetes. ¿Cuándo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, pues nos remontamos al año 2000, yo tenía 16 años, perdí el curso. Yo estaba en segundo de BUP, era incapaz de concentrarme en estudiar, veía que todas mis amigas se iban desarrollando, yo cada vez estaba más delgada, tenía cada vez más cansancio, perdía más peso, empezaron las alarmas por la tríada de las PES, polidipsia, polifagia y poliuria, comía mucho, bebía mucho, orinaba mucho y me pasaba el día en el baño comiendo y bebiendo. Nada, nos fuimos a Cádiz de vacaciones con mi familia y en el chiringuito de la playa terminamos el menú, estaba allí con mi familia y con mis primos, mis tíos. Cuando terminé el helado, yo es que recuerdo perfectamente aquel día, me comí una ensalada mixta con atún, de segundo pedí un entrecot con patatas fritas y luego nos tomamos un helado. Cuando terminé le dije a mis padres que tenía hambre, que necesitaba repetir el menú entero, que necesitaba beber más agua, que necesitaba volver a comer. Entonces mis padres ya, ahí mi madre se alertó mucho, porque yo he comido siempre muy bien y muy variado, pero el quedarte con hambre después de un menú
era raro. Es verdad que estábamos en la playa, hacía mucho calor, haces más deporte. A mí sí me gusta mucho nadar, desde muy pequeñita aprendí a nadar. Y estaba todo el día jugando con mis primos a las palas y nadando y correteando, pero les chocó mucho. Estaba muy delgada y comía a todas horas. Entonces, bueno, fueron pasando los meses, pensaron que era por el propio desarrollo, la adolescencia ya tardía, y pues para Navidades aproximadamente, pues ya las cosas iban mal. Yo ya repetí curso, no estaba bien psicológicamente tampoco, estaba muy decaída. Se pensaba que era porque había repetido y bueno, fuimos dejando pasar los meses y ya en Navidades, justo después de Reyes, me desperté de madrugada porque llevaba arrastrando mucho tiempo escozor en mi vagina y yo pensaba que era porque por aquella época se llevaban los pantalones ajustados, elásticos, de campana, trompeta y tal. Y yo pensaba, pues me habrá rozado algún pantalón. Pero claro, fueron pasando las semanas y eso no mejoraba para nada. Y ya no podía andar, ni con un chándal, ni podía dormir. Entonces me llevaron a urgencias. Y cuando entré a las urgencias del hospital, me fueron preguntando una serie de cosas y dieron el clavo. Me dijeron, aparte de tener una candidiasis, tienes una diabetes tipo 1. Y producto de haber estado con niveles de glucemia muy altos durante mucho tiempo mantenido, pues has desarrollado la candidiasis, pero la clave está en la diabetes tipo 1. Entonces me quedé Está claro, ingresada. ¿no? Yo No, iba por una infección lógicamente ya, y me quedé ingresada. pero es muy habitual, ¿no? Aquí ha salido personas con infección de orina prolongadas, ahora sí, ahora no, otra vez vuelta, vuelvo a caer, o cualquier otro tipo de herida que no se cura, ¿no? Mm, Eh, claro, en cuanto hay una herida, una infección con los niveles de glucosa tan altos, pues eso lógicamente a mejor no va, ¿no? Y así fíjate qué es. curioso, ¿no? Una chavala pues que diga, no, es que quiero repetir todo el menú, o sea, no el Sí, helado, sí. no, todo el Y menú eso además entero. se fue repitiendo durante meses. O sea, no fue algo con... Claro, Yo empecé en Semana Santa, aquella Semana Santa de 2000 fui a León, a casa de una de mis mejores amigas, y me comía la cena de 4 personas. O sea, ya no es que repitiera, sino que ellas a lo mejor para cenar estaba con mi hermana, ellas son otras 2 hermanas y veníamos de fiesta, 16 años, pues imagínate, vienes con hambre, pero ellas comían un poquito y el resto me lo comía todo yo. Entonces aquella semana a mí me tenían que dar de comer por 4 y luego irme a estudiar a claro, casa de mis amigas y comerme hasta 3 paquetes de galletas y una bolsa claro. Hombre, entera de... porque lógicamente no Necesitaba tenías comer, insulina en el cuerpo, claro, eso no es. tenías insulina en el cuerpo, la energía no entraba en las células y de Eso alguna es. forma para poderte Sí, mantener sí, yo estaba tenías que agotada. Es seguir. que yo solo comía Claro, y dormía y iba al baño y bebía, o sea, poco más. No tenía lógico. fuerzas. Y además estaba, yo creo que pesaba como 45 kilos, no recuerdo ahora, claro, hace mucho tiempo, pero más o menos. Siempre fui delgada, pero Eh, no tanto. Llegasteis al hospital, os dijeron lo que Mm. tenías, la diabetes. ¿Habíais oído alguna vez hablar de diabetes? ¿Tus padres sabían qué era? Eh, lo típico que escucha la gente que no está tan familiarizada, ¿no? No puedes comer Lógico. azúcar, y poco más. No sabía Vale. prácticamente nada. De hecho, en mi familia hay mucho sanitario y estábamos completamente perdidos, hasta ellos. Mi hermano mayor es enfermero, Bueno, mis 2 cuñadas son enfermeras y mi hermana es auxiliar de enfermería. Por aquel vamos. entonces aún estaba estudiando, pero muy de lejos. No sabíamos lo que iba a implicar la diabetes en mi vida. Y fue muy duro ese primer cómo fue momento el que tú después? ingresas Eso es. pensando que tienes una infección, que te van a mandar unas pastillas o algo así, te vas a ir a casa y te quedas ingresado con 17 años recién cumplido. Yo he recopilado hace años, fui a casa de mis padres y recogiendo en un armario tenía un cuaderno de aquellos primeros días, aquellos primeros meses, donde yo escribía, ¿no? Cuando yo vuelvo la vista atrás, sin haber leído esos cuadernos, digo, bueno, no fue tan duro, lo asumí muy rápido, pero cuando leo esos cuadernos realmente lo pasé mal. Tenía miedo a morir. Recuerdo que era muy joven, que mis amigas, pues claro, ya estaban en la universidad, yo había tenido que repetir curso, me sentía, pues eso, como que la enfermedad, no habiendo estado diagnosticada, me había arrebatado mucho tiempo de mi vida y que además yo tenía ahora que luchar contra ella para intentar ser lo más normal posible y recuperar todo el tiempo perdido. Entonces,
si yo no me pongo a leer esos cuadernos y a mí me preguntan, yo te digo, lo asumí muy rápido, estuve solo 4 días ingresada y desde el primer momento, yo cuando me inyecté la primera dosis de insulina, para mí fue volver a vivir. O sea, yo nunca he dejado de inyectarme insulina porque para mí fue como el jugo de vida, es maravilloso. O sea, la sensación de volver a poder saciarme con un vaso de agua y comerme un menú y no querer repetir nada. Y la verdad que necesitaba el diagnóstico. Para mí fue una salvación el tener un No, no, por diagnóstico, saber supuesto. ponerle nombre a lo que me pasaba y que hubiera No, un no, está tratamiento. claro. Está claro que eso fue una salvación, Elena, eso fue así. Y es muy interesante lo que hablas, lo que tú escribías, de lo que tú sentías en esos momentos, y sería una forma de plasmar por escrito lo que tú estabas sintiendo, ese agobio, esa frustración, ese miedo, que es lógico, todos esos sentimientos esos sentimientos y emociones son totalmente normales, pero que tú los supiste plasmar en bueno, pues en un escrito, escribiendo, que a veces es terapéutico, ¿no? Y que quizá te ayudó un poquito más a poder avanzar. Y esa barrera o sea, o esa distancia que has puesto, ¿no? Entre lo que tú escribías y lo que tú recuerdas, pero quizás porque lo dejaste ahí escrito, ¿no? Como de alguna Sí, forma eso es. lo sacaste de ti y lo dejaste ahí No escrito. quería que me acompañara eso. A mí siempre me ha ayudado mucho escribir. De hecho, gracias a las redes sociales también es como un diario de vida para mí y ha supuesto un Claro, antes y un después en eso muchas es. cosas, en la gente que he conocido, en lo que he aprendido, lo que me he empoderado. O sea, hay un antes y un después de Eurequilla, que es mi cuenta, a Elena, que existía antes de 2014, porque Eurequilla a mí me ha dado, pues eso, un empoderamiento que no tenía antes. Claro, eso es. Y es lo que tenemos que conseguir con esos golpes que a veces nos da la vida, esos cambios, pues saberle dar la vuelta, saber buscar la parte positiva o las herramientas para poder continuar con lo que queremos hacer y por lo menos la diabetes sabemos que nos lo permite si la tenemos bien controlada, si la aceptamos como compañera de vida, lo vamos a poder hacer. Bueno, me imagino que eso estarías ingresada, recibirías, espero, la educación diabetológica, ¿vale? Ahí quería ir yo. ¿Cómo fue eso? Desgraciadamente no. Bueno, a mí yo ingresé 4 días en una planta de adultos. La enfermera fue a verme un rato, una mañana. El endocrino pasaba pues para dar sus pautas y yo salí con mis 2 plumas de insulina, una mixta y otra rápida, con una fotocopia de 2000 calorías y poco más. A mí me dijeron, este es el cacito típico que te dan para pesar alimentos, ese que tiene agujeritos debajo para quitarle el agua y tal. Y yo sí que quiero decir, mi madre tenía trastorno bipolar, falleció hace 3 años, entonces yo era menor, pero mis padres no estaban preparados para ayudarme en eso. Entonces, bueno, es que me emociono mucho porque ha sido Tranquila. duro. Entonces yo maduré aún más porque yo no podía darle esa responsabilidad a mi madre. Entonces yo me vi No. sola, completamente sola. No recibí educación diabetológica prácticamente, yo creo que fui a la enfermera una vez, 2 veces en los 18 años que estuve en ese hospital. Y he vivido situaciones muy difíciles, porque yo iba a ciegas, ojímetro, no sabía contar raciones, no sabía ajustar la insulina, si hacía deporte vivía unas hipoglucemias brutales, si salía a comer fuera prácticamente igual, vivía en una montaña rusa constante. Yo ahora comparto muchísimas de mis gráficas y la mayoría del tiempo son gráficas planas, pero claro, hay que echar la vista atrás y saber por qué son así ahora. Ahora son porque yo sí me eduqué, me empoderé, he conocido mucha gente, me han ayudado mucho. Hace 3 años cambié de hospital, pero antes de eso hubo un pasado duro, muy duro. Yo estaba a punto de morir varias veces y una de ellas fue terrorífica. Entonces, no recibí educación y de hecho sí la he pedido alguna vez, pero me han dicho que bueno, me dijeron que como yo tenía buenos niveles, no, antes solo se miraba la hemoglobina glicosilada, yo nunca la he tenido por encima de 7.
Normalmente la tenía entre 6,5, 6,8, pero claro, tenía muchas hipoglucemias, entonces eso falseaba la hemoglobina glicosilada y tenía muchos picos que gracias a los sensores ahora se ven, pero antes no se veían. Entonces yo, pues eso, jugaba con mi vida todos los días y tenía suerte porque cuando entraba en taquicardia muy mal, en hipoglucemias de 30 o de 35, yo seguía viviendo en casa y por suerte nunca he sufrido un coma y siempre había alguien que me podía ayudar a darme un zumo o darme azúcar, o si he viajado y he estado con amigos o pareja, a todo el mundo a mi alrededor siempre le he dicho que tengo diabetes y cómo actuar para poder ayudarme. Entonces siempre había alguien que me echaba un cable cuando yo no estaba bien, pero he tenido que tirar de familia y amigos. Yo me he sentido completamente abandonada por el hospital en el que yo estaba. Pero a lo mejor ya no sé si es por falta de recursos o porque pensaban que yo lo llevaba bien. O sea, realmente cuando tú no has ingresado nunca, cuando tu hemoglobina glicosilada está por debajo de 7, que asegura que a largo plazo, o bueno, o dicen que por encima de 6,5, por debajo de 6,5 no vas a tener complicaciones. Entonces, ¿qué se veía? Pues yo iba cada año o cada 6 meses a consulta. Duraba 5 minutos y me iba a mi casa. Esa es la realidad antes de Eurequilla. Entonces, mucha Ahora gente piensa empezó, que lo llevo muy bien, que es verdad, ahora lo llevo muy bien, he sido muy constante, pero hay un pasado con una historia brutal detrás. ¿cuándo fue el cambio? 2014, el cambio de hospital en 2019. Falleció mi madre y mi madre falleció el 9 de febrero y el 12 de febrero le pedí a mi hermana que viniera conmigo a la consulta porque necesitaba cambiarme de hospital. Yo era incapaz, o sea, yo tenía asumido que las cosas eran así y me dejaba llevar, ¿no? Como llevaba más o menos bien la diabetes y los últimos años la había llevado ya muy bien, ya tenía sensores que me había regalado algún familiar, sí tenía acceso a tiras y bueno, me había ido educando, ¿no? Fui a algún taller en la asociación, hice cosas online, pero le dije a mi hermana que no, que ya estaba bien, que necesitaba dar un vuelco a mi vida y que pedía lo que merecía, lo que merecemos todos, ¿no? Y gracias a mi hermana, pues bajé a admisión después de la consulta, que duró 5 minutos, nunca duraban más. Todo estaba bien. Yo tenía una hemoglobina de 5,4 por aquel entonces, gracias a muchísimo esfuerzo, con más del 90% de tiempo en rango, y nadie me ayudó a conseguir eso en mi hospital. Fue por mi cuenta. Y ni siquiera gracias a eso me dijeron, te vamos a financiar los sensores o vamos a darte una educación más adecuada a cómo lo llevas, ¿no? Y a lo que sabes o has aprendido. Entonces bajamos la admisión y me cambié. Si hubiera ido sola seguramente no lo hubiera hecho. ¿Cómo estás ahora? A Mejor, nivel de hospital, a nivel de estoy mejor. endocrinología. Estoy mejor, bueno, es que ahora he pasado de la nada al todo. Ahora tengo un equipo maravilloso de educadoras que se desviven, que cualquier cosa que necesite las puedo llamar en cualquier momento. Fue llegar y ya me pusieron en lista de espera para la financiación de sensores. Hace 1 año y medio que tengo bomba de insulina, me acaban de cambiar a las 780 con Guardian 4, sistema integrado. Voy en automático, ya me parece como que me he curado, entre comillas, porque casi no pienso en diabetes. Pienso mucho en ella es verdad, por ayudar a los demás. La tengo en mente todo el día porque quiero compartir las cosas que me han hecho bien y mis experiencias y quiero seguir aprendiendo, sobre todo de los demás y ayudar a los demás. Pero no pienso tanto en la diabetes. Entonces, bueno, y es verdad que he pasado de la nada al todo porque ahora la endocrina que tengo es diferente. Es diferente. Tenemos Al formas final de detrás, pensar muy distintas. al final detrás de cada profesional hay una persona, ¿no? Y depende cómo sea esa persona, pues, bueno, pues puede dar transmitir una cosa muy diferente que otra. Y no queremos que las consultas duren 5 minutos. Queremos Eso que es. duren lo que el paciente necesite. Ya sabemos que hay mucha saturación, Mm. sabemos que faltan medios, pero, ostras, tuvo que ser muy duro encontrarte Fue sola muy duro. en ese Fue momento. muy duro y sobre todo cuando lo cuento. O sea, en aquella época yo no era consciente. Yo no he sido hasta hace poco tiempo de cuántas veces he puesto en riesgo mi vida. Yo he llegado a estar en 24 sin Mm. saber controlar eso. O sea, 24 porque, bueno, el ejemplo que más fuerte, yo me fui a una casa rural con mis amigos
y ya era adulta, 24 o 23 años. Nos fuimos a hacer una barbacoa a una casa rural un fin de semana. Yo no llevé glucagón, error, estaba a 1 hora de casa en un pueblo y yo no sabía contar raciones. Yo contaba por volumen. Hay mucha comida, me pongo mucha insulina. Y me puse, pues si normalmente ahora como unas 3 raciones más o menos, aquella cena yo pensaba que eran 12 raciones, pues me puse como 5 veces más la insulina que me suelo poner. Caí en una hipoglucemia brutal y me tiré toda la madrugada en hipoglucemia de 20, 22, 24 y gracias que no me desmayé. Mi pareja, mis amigos en aquel entonces haciendo turnos toda la madrugada hasta que yo conseguí remontar eso. Porque llevaba muchísima insulina activa y había cenado 2 o 3 raciones. Cenamos todo grasa y proteína. Un trocito de pan y una rodaja de sandía. Eso es lo que yo cené. Entonces, cuando a ti no te forman, también yo no le doy toda la culpa al hospital. Es verdad que yo con la edad que tenía podía haber hecho más talleres, podía haber buscado más información, pero como hasta entonces me había apañado bien, pues no pensé que fuera a ocurrir aquello que ocurrió. A raíz de ahí sí que entonces empecé a ponerme las pilas. Pues eso es lo importante, ¿no? Que al final, y no solamente ponerte las pilas por ti, sino a intentar ayudar a los demás a que esa falta de información, si la tienen, pues por lo menos que puedan encontrar en las redes sociales, en lo que tú transmites, algo de información verídica, veraz, contrastada y si no, por lo menos poder escucharles, que es lo que tenemos que hacer, intentar guiarles de alguna forma hacia donde pueden encontrar esa ayuda, que también son las asociaciones, por supuesto, ¿no? Que para eso están, ¿no? Que para eso están ahí, abren la puerta y dicen, bueno, ¿qué te ocurre? ¿Dónde podemos ayudarte? Y demás. ¿Qué le diría ahora Elena a esa Elena del pasado? Te diría tantas cosas. Que se valore más, que si hay algo que realmente necesita, que vaya por ello, a donde sea, que no se conforme. Porque nos merecemos todo y más, cada uno de nosotros, en general las buenas personas. Yo me considero buena persona, queda feo decirlo, pero cuando eres buena persona te mereces todo y más y quieres eso para los tuyos y para ti mismo también lo deberías querer. Y muchas veces nos infravaloramos y no nos creemos suficiente como para ir a por lo que nos merecemos. El amor propio es algo que siempre me resuena, mi madre me lo decía mucho. Hay que tener más amor propio, hay que ser buena persona, hay que querer mucho a los demás, pero también hay que quererse a sí mismo y no es algo egoísta ni algo malo. No, sencillamente es para poder precisamente luego ayudar a los demás, ¿no? Para poder ayudar a los demás también tenemos que querernos a nosotros mismos para poder estar bien en las mejores condiciones y poder tender esa mano, que es lo que nos ayuda. Espera un segundo, voy a conectar en la batería del teléfono, o sea, del ordenador que me está diciendo que se está agotando. Perdóname, cosas del directo. Me ayuda porque me estoy emocionando mucho y yo no quería... Vale. Yo me emociono muy rápido. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar un poquito más de ti, en plan general, de tus hobbies. ¿Qué es lo que le gusta hacer a Elena en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus pasiones? Me encanta comer, cocinar, viajar, ver series, películas, ir al teatro, al cine, muchísimas cosas que durante estos años no hemos podido hacer y ahora las estoy haciendo todos los fines de semana y entre semana todos los días que puedo. Pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, en pareja, los animales. Creo que es algo que nos ha pasado a todos, ¿eh? Que estamos aprovechando el tiempo. Los fines de semana creo que todo el mundo hace escapada, sí. Porque lo necesitamos aire libre, necesitamos respirar. Pero bueno, tú durante la pandemia cocinarías, ¿no? Porque hubo gente que se puso a hacer bizcochos y tartas, pues me imagino que Elena, tuvo que cocinar. Eso es. De hecho, mira, nosotros dentro de la comunidad, aparte de cocinar en casa y ver un montón de series, hicimos campamento diabetil. Nosotros, un grupo de personas, nos conocimos en el Diabetes Experience Day de Málaga, un grupo relativamente nuevo, algunos ya nos conocíamos de antes,
Y Ana Trabadelo nos comentó que, junto a Zucarillo Man, Andrés, que si queríamos hacer un campamento virtual en la pandemia. Y a muchos de nosotros nos pareció una idea maravillosa. Entonces hacíamos directos todos los días, cada uno ponía su granito de arena, hicimos juegos, hicimos recetas, había baile, había deporte, bueno, un montón de cosas. Yo no me Compartíamos todos enteré, los días. yo no me enteré de ese campamento virtual, pero Pues hombre, por busca, que favor. está guardado, esa cuenta está guardada y hay cosas subidas. Pero es verdad que los directos por aquel entonces no se podían guardar, Claro. o no pudimos guardarlos todos. Y mira, yo recuerdo mucho y quiero recordarla ahora, un bingo que hice con Tata, una chica que se llamaba Chris, y le hicieron un homenaje en el Diabetes Experience Day en Alicante. Y la recuerdo con mucha luz. Era maravillosa la enfermera en un centro de salud mental y era maravillosa, siempre ponía la sonrisa, siempre estaba dispuesta a todo, era súper positiva y lo pasamos súper bien. Y uno de los momentos más bonitos que yo recuerdo en el campamento Diabetil fue ese directo con ella haciendo un bingo, que hicimos plantillas de bingo, la gente participó con sus plantillas desde casa, fue súper divertido y fue genial. Bueno, Y ¿cantabais dos también el meses duró. sobreviviré? ¿Cantabais también el sobreviviré o no? No sé si hicimos un vídeo, pero no recuerdo qué canción le pusimos de fondo, creo que esa no. Pero La verdad es sí, que, también dediqué 2 meses al campamento de Diabetes, bueno, todos mis compañeros y yo, y todos los días estábamos enganchados. Había, pues eso, como un campamento con su ajá, planificación, claro, mañana, tarde, fines de actividades, semana, claro. directos, fue maravilloso. Pues al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando vemos que no podemos hacer lo habitual, pues nos adaptamos y tenemos Eso es. las maravillosas plataformas digitales que nos han permitido estar en contacto y nos permiten ahora estar manteniendo esta conversación, que al final es importante también podernos conectar con gente que está más lejos, pues darle la vuelta a la situación y de alguna forma, bueno, pues cambiar, provocar sonrisas, ¿no? Que, Mm, que en momentos como aquellos tuvo que ayudar a mucha gente. A nosotros sí, también, mucho. pero a mucha gente. Yo fue cuando Yo con mi empecé a familia y escribir, amigos, sí, videoconferencias casi claro, todos los días también. claro, eso es. Yo, por ejemplo, durante el confinamiento, pues empecé a escribir. Y empecé a escribir Los sueños no tienen encima y lo compartía por las redes, porque de alguna forma quería que la gente pensara en otra cosa que no fuera COVID, confinamiento, ERTE, Mm, ¿no? Por supuesto que la realidad estaba, pero si te podías evadir durante X minutos de alguna forma para poder tener más fuerza, para poder continuar con esa situación, todo lo que podríamos hacer cada uno de nosotros, pues estaba bien hecho. mm. Y por supuesto ese campamento, pues fenomenal. Eh, ¿Qué le diría Elena a su diabetes? Pues que ojalá sigamos de la mano aprendiendo mucho y que vivamos juntas mucho tiempo, si es que no hay cura, todo lo mejor posible, con toda la calidad de vida posible. Y bueno, el otro día lo hablé con una chica porque hice una publicación y dije, no tengo complicaciones. Y es verdad que mucha gente sí las tiene o quizá las desarrollemos. Entonces yo lo que le pido es que si desarrollo complicaciones, pues que sean lo más tarde posible y que si no puede ser, pues que pueda asumirlo de la mejor manera posible y seguir con ella. Yo quiero vivir muchos años y si puede ser con Por calidad de vida, supuesto. mejor. Por supuesto, no, no, es así. Y por eso luchamos cada día, por cuidarnos, por estar lo mejor posible y porque esas complicaciones lleguen lo más tarde o no lleguen. También es verdad que yo creo que con las nuevas tecnologías, las nuevas insulinas, creo que es más fácil poder retrasar esas complicaciones, ¿no? Incluso evitarlas, porque hace poco estuve en una ponencia que precisamente hablaban de eso, ¿no? Que en las consultas de podología se veía cada vez menos problemas en cuestión del pie de la persona con Diabético. diabetes, ¿no? Eso es. Y otra serie de complicaciones que antes era pues, lo cotidiano, pues cada vez se van reduciendo. ¿Por qué? Pues porque vamos aprendiendo mucho más, porque las nuevas insulinas nos lo están permitiendo, los sensores nos aportan mucha información para poder corregir en el momento adecuado y demás, y todo lo que esté por llegar
bueno, pues que tengamos acceso todos, ¿no? Que es lo que Mm, importa, ¿no? Que cada uno tenga eso. acceso a lo que realmente le aporta, que eso es ahorro al futuro, ¿eh? Mm. Aquí lo vamos a dejar caer, es ahorro al La futuro. prevención, es que llevamos toda la vida escuchándolo y hay veces que no hay prevención, pero bueno. Ya. ¿Qué proyectos tienes ahora, Elena? ¿De futuro en mi vida personal o...? ¿En de tu vida personal, con relativo a la diabetes? Pues ahora mismo estoy metida en el proyecto, la segunda edición de Conectando Tipo 2, Ahí quería de ir la mano yo. de Abbott. Ya estuve en la edición pasada, tuve a dos mentees y fue un proyecto súper bonito, fue como el proyecto piloto. Creo que llegamos a mucha gente, pero no a la gente suficiente, por desgracia. Espero llegar con mis compañeros a muchísima gente este año y ahí estoy. Así un proyecto corto, largo plazo en este año, el de Conectando Tipo 2. Muy contenta de que me hayan dado la oportunidad de seguir y de las dos compañeras que me han tocado este año, ¿No? que son nuevas, Claro, no las es conozco de que, nada, bueno, así que muy una bien. Mariana creo que es una de ellas, que además también Mm, formó parte del proyecto 111, que estuvo en el Experience Day contando su propia experiencia con diabetes tipo 2. Y es algo que creo que es muy importante, que también desde la federación se ha eh, lanzado, ¿no? Ese llamamiento a la importancia de la educación diabetológica también para las personas con diabetes tipo 2, porque a veces se las deja también de lado, no se les da tampoco esa formación, mucho menos quizá que a las diabetes tipo 1, y es tan importante para unos como para otros, ¿no? Porque al final muchos de ellos acaban poniéndose insulina y hay que saber gestionar ese exacto. tratamiento, ¿no? Creo que es importante que nos tengan al lado y no que nos diferencien. Por eso aquí en el Mm, 111 hay personas con tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿eh? También hemos eso es. entrevistado personas que están del entorno, de los que nos ayudan, de los que nos soportan, de los que Mm. nos aguantan nuestras neuras, pero están ahí. ¿Qué le diría Elena a una persona que acaba de ser diagnosticada en diabetes? Que el principio va a ser muy duro. A mí no me gusta decir todo va a ir bien. Eso creo que es mentir a alguien, ¿no? Que llore, que se enfade, que se tome su tiempo, pero que cuando pase ese duelo, sea el tiempo que sea, hay personas que el duelo les dura menos y otras que les dura más, que seguramente pueda hacer incluso muchísimas más cosas de las que pensaba que podría hacer aún sin tener diabetes. Al final la diabetes es una enfermedad que nos hace estar todo el día aprendiendo, cuidándonos, conociendo sobre nutrición, sobre deporte, a otras personas, ¿no? La gente que somos así más sociables y demás. Y yo he hecho muchísimas cosas que yo creo que si no hubiera tenido diabetes no hubiera hecho. No te implicas Seguro, tanto en ciertos proyectos y en ciertas cosas. Que se seguro. puede, que con el tiempo se puede y que no tiene por qué dejar de hacer nada de lo que le haga feliz. Ahí está dicho. Además, hablando de todo esto, yo sé que también hay muchas veces que nos hemos sentido discriminados en el tema laboral o en cualquier otro aspecto, incluso en tema de seguros, ¿no? O de viajes, por ejemplo. Yo recuerdo cuando he salido de viaje, pues, a diferentes países, que muchas veces la coletilla era persona con diabetes, que era excluida, y era como, pero vamos a ver, es que además no ponía personas con enfermedades crónicas, sino persona con diabetes. O sea, especificaba mucho la patología, ¿no? Bueno, pues yo quiero daros a conocer, porque además patrocina este espacio de 111 historias, es Atlántida, lo gestiona Barchilón, una correduría de Barcelona, y tiene seguros para personas con diabetes ya diagnosticadas, es decir, no nos discriminan por el hecho de tener diabetes. Tienen diferentes seguros y todo aquel que quiera ponerse en contacto con ellos, pues lo puede hacer a través de la página web de barchilon.net o atlantida.net. Además tienen, bueno, pues, muchas historias, comparten recetas también, yo te comento, Mm. y Yo historias les sigo, de, les conozco. Les de tres conozco gracias a ti personajes. y gracias Ah, a gente que vale. conozco. Mm. Pues además suelo escribir historias de tres personajes que me inventé, Emo, Glico y Gluti,
Emo y Glico, pues ya sabemos de dónde vienen, son dos chicas locas que les gusta la montaña, y Gluti tiene celiaquía, que también le quise incluir, bueno, pues como otra enfermedad inmunológica, ¿no? Que además yo comparto. Y bueno, pues es otra forma de dar visibilidad y de dar a entender lo que es la diabetes o contársela a los peques, ¿no? Que al final de una forma lúdica. Bueno, pues todos aquellos que quieran pueden ponerse en contacto con ellos. Eh, yo no sé si quieres añadir algo más, algo que a mí se me haya olvidado comentarte, preguntarte. Estoy mirando porque me apunté así algunas cosas, Claro, coméntanos. por si acaso se me ha olvidado algo así. Yo creo que hemos hablado un poco así de todo. Ahora mismo no sabría decirte. No, Bueno, pues que yo sí estoy muy que, contenta de pasar yo aquí también. este ratito contigo, Yo de también, verdad. Elena, porque nos conocemos ya desde hace unos años a través de las redes. Hace pocos meses, en mayo, nos pusimos en el Experience, por lo menos ya nos pudimos ver de forma real, poco tiempo, porque andaba yo corriendo con el tema de poder ver a todo Sí, el mundo. Pero bueno, se repetirá, y agradecerte de verdad que todo lo que haces a través de las redes, todos los proyectos en los que te involucras, y darte la enhorabuena por ese cambio placer. y por ese cambio de rumbo. Y Muchas bueno, gracias. ahora eres tú la que ha cogido el timón. Quiero dedicarte un pequeño párrafo de Los sueños no tienen cima para ti y para todos los que nos están Muchas viendo. gracias, Así Susana. que con todo el cariño. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Para mí, la conquista era otra, era la lucha contra una enfermedad crónica, una enfermedad que padezco desde los 11 años y que, hasta que empecé a subir montañas, me había limitado por el simplemente hecho de escuchar en demasiadas ocasiones que no podría. Al final, luchar día a día con una enfermedad crónica se asemeja mucho a escalar montañas. Exige disciplina, motivación, sufrimiento, preparación, formación, fuerza de voluntad y apoyo. Una persona acostumbrada a enfrentarse a retos diarios relacionados con su enfermedad puede desarrollar también una capacidad para solventar los contratiempos en una montaña. Tienes que ser humilde en la montaña, pequeño, conocer y respetar su fuerza. La montaña guarda regalos escondidos que surgen en el momento adecuado para dibujar una sonrisa en tu rostro tras un largo día de ascenso o travesía. En definitiva, siempre merece la pena recorrer el camino hacia ellas, contemplarlas, aventurarse en sus valles, collados, para sentirse más vivo que nunca. Importante recordar que aunque en ocasiones no sea posible alcanzar su cima, la cima no siempre es importante, sino el camino hacia ellas. Vivir, sentir, soñar, sencillamente porque los sueños no tienen cima. Precioso, es precioso. Muchas gracias, Susana. Creo que es bastante símil en lo que vivimos las personas con diabetes en nuestro día a día a escalar una montaña a cualquier reto, ¿no? Por eso yo siempre hago hincapié en que no se infravalore a las personas con diabetes, porque no saben la fuerza que tenemos, y la capacidad de cambio y de adaptación, y estamos continuamente tomando decisiones, Totalmente de continuamente. acuerdo. Entonces no se nos infravalore, que tenemos mucha más fuerza y mucho más que aportar de lo que la gente a veces se piensa. Entonces, bueno, pues por eso quería dedicártelo, porque tú creo Muchísimas que eres gracias. un claro ejemplo de ello, Elena. Pues nada, Muchas yo gracias, Susana. agradecerte de corazón que hayas querido participar. Eh, Espero poder compartir contigo más momentos, incluso proyectos, otro campamento.
virtual o presencial, me da igual, pero yo En soy muy Navidad amante de hicimos los otro. campamentos. Lo mismo para Bueno, Navidad. pues el próximo me apunto, porque vamos a ver, ni los campamentos me gustan. He ido muchas veces de Sí, sí, campamentos y son muy divertidos, así sí, que yo me así apunto es. y aportaré lo que pueda aportar y aprenderé todo lo que pueda. Y nada, a los demás os invito a suscribiros al canal de YouTube Susana Lagun, donde podéis escuchar todas estas entrevistas de personas con diabetes, historias que merecen ser contadas, historias que merecen ser narradas. Un abrazo muy fuerte, cuídate Un abrazo, mucho Susana. y recuerda que los sueños no tienen cima. Un Los abrazo. sueños no tienen cima. Un placer, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.